Vamos a leer desde el capítulo 12 hasta el final. 1 Corinthians chapter 6, verses 12 to the end of the chapter. Aleluya. Cuando usted lo tenga, usted dice un amén bien fuerte. Y si no lo ha conseguido, diga help. Ayuda. Amén. Aleluya. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Se pueden sentar. Ya nuestro copastor dio gracias por la palabra. Aleluya. Podemos ver que verdaderamente Pablo verdaderamente fue probado con esta iglesia. La iglesia de los Corintios. ¿Verdad? Usted me va a escuchar a través de todos los mensajes. Recordarle que esta ciudad, Corinto, y los que viven allí, vivían allí en ese lugar, tenían una reputación no muy buena. Inclusive había una palabra griega que decía Corinto Sumá, que era cuando alguien le decía tú eres un corintio, quería decir tú eres una persona inmoral, eres una persona que no tiene buena reputación. La semana pasada se me ocurrió la idea de poder identificar, diría yo, de una manera más certera, que Corinto era como si fuera una combinación de Nueva York con Las Vegas, ¿verdad? Un lugar sumamente comercial, pero donde abundaba el pecado en gran manera. Y en este capítulo, el resto de este capítulo, podemos ver la influencia que la filosofía de los atenienses tenía en Corinto. Cuando usted ve que Pablo en algún momento va a una plaza a hablar con los filósofos y la famosa expresión al Dios no conocido, esas dos escuelas de filosofía, podemos ver esa influencia en este capítulo y lo vamos a estar explicando
más adelante. Comienza con esta famosa expresión que yo creo que hasta en el 2023 se ha convertido en licencia para muchos. Se ha convertido en licencia para muchos. Cuando dice, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Más adelante en esta carta vamos a ver que Pablo usa esa expresión cuando está hablando del tema de la comida. Y en Colosenses también usa esa expresión. Todo me es lícito. Y esa expresión, hermanos, se ha convertido en una licencia todavía hasta el día de hoy para, en otras palabras, de hacer lo que queramos. Para hacer lo que queramos. Me gusta como lo dice el lenguaje actual, porque en esta parte se acerca mucho a los manuscritos más antiguos, más cercanos a lo que se dirían los originales, pero diría las copias más antiguas. Dice en la traducción actual, dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Eso es lo que Pablo está diciendo, es porque ese refrán parece que se hizo famoso. Quizás Pablo en algún momento lo usó y comenzó a hacerse famoso y ellos comenzaron a malinterpretar lo que Pablo dice. Y yo creo que esas son a veces las frustraciones más grandes que los maestros pueden tener. Es cuando uno enseña algo, o usted como maestro enseña algo, pero es malinterpretado. O yo creo que con los padres, cuando tratan de enseñarle algo a sus hijos, es malinterpretado y hacen lo contrario. Y parece que cogieron a Pablo y usaron ese refrán para justificar sus acciones. Todo me es lícito. En otras palabras, lo usaron para una licencia, como dicen en Puerto Rico, para hacer lo que me da la gana. O para hacer lo que yo quiero. Pero me gusta como lo dice esta versión, porque esta versión dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no dejo que nada me domine. Por eso no dejo que nada me controle. Por eso no dejo que nada tenga potestad sobre mí. Lo he enseñado varias veces y lo seguiré enseñando cada vez que tenga la oportunidad. Que yo lo he explicado. Una cosa es ser esclavo del pecado y otra cosa es ser tentado por el pecado. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos esclavos del pecado. Porque aunque sintamos que tenemos libertad porque no me rijo en ningún sistema, realmente estás siendo esclavo del pecado. Cuando usted escucha a personas que dicen, no, yo no me someto a ningún sistema en la iglesia, no me someto a ningún sistema de religión. A mí Dios es el que me dice todas las cosas y yo no necesito someterme a ningún sistema. En su mente está libre, pero su realidad es que está siendo esclavo de su orgullo. En su mente tiene libertad, cree que está libre, pero en su realidad está siendo esclavo de el orgullo. Y así mismo Pablo dice, yo sé que ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Hay cosas, y eso es un pensamiento maduro que nosotros tenemos que orar para obtener. Mire, hay cosas que quizás para mí no son pecado, para mí no son. Pero si algo sirve de obstáculo para predicar el evangelio, para mí el evangelio es más grande de cómo yo me sienta. ¿Ves? Si
Si algo puede servir de obstáculo para la predicación del evangelio, yo mejor no lo hago. No porque es pecado, no porque creo que voy a perder la salvación, y es porque lo hago por sencillamente amor al prójimo. Amor al prójimo. ¿Y qué es lo que sucedía? Volvemos a la Reina Valera. Decía, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. No dejaré que eso tome posesión. Mire, yo creo que una de las cosas, permíteme ser bastante pentecostal en lo que voy a decir ahora. A veces yo siento que todavía estamos siendo bebés cuando nuestras decisiones para lugar a un sitio es porque me dejan o no me dejan hacer esto. En este lugar me dejan hacer esto, en este otro lugar me dejan. Mire, hablando un poco de lo que es la dogmática. La persona, los extremos, hermanos, los extremos son dañinos. Los extremos son dañinos. Y el problema es que tanto como el fariseo que piensa que la corbata lo va a llevar al cielo, o tanto como la otra persona que piensa que Dios solamente mira el corazón y no le interesa nada, los dos tienen una intención egoísta. Porque uno piensa que va a ganar el cielo por una corbata, pero la otra persona piensa que no debe, que no tiene que hacer nada, que no, ni siquiera orar, ni siquiera. Esos son dos extremos, viven en un libertinaje. Y las dos personas que cuando vemos esos dos extremos, cuando vamos a la raíz, entendemos que hay una intención egoísta. Una persona que se cree que se puede ganar el cielo por las obras, y otra persona que ni siquiera tiene que mostrar, piensa que no tiene que mostrar evidencia de su salvación en su vida. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y vemos aquí donde está la influencia de la filosofía de los atenienses. Porque ¿qué era una de las pensamientos que tenían? Yo me acuerdo que lo hablamos cuando predicamos de los Hechos. Me acuerdo que lo hablamos un poco en Romanos y al principio de la carta a los Corintios. Ellos tenían un pensamiento que había una separación del alma y del cuerpo. Y que el alma, de la filosofía era que el alma no va a pagar por lo que el cuerpo haga. Y esa era una de las bases de la filosofía. Decía, yo no tengo culpa de lo que haga mi cuerpo. Porque en mi alma yo tengo la intención de hacer el bien. Y parece que había una bebida no cristiana que tenía un eslogan que decía, mi cuerpo me la pide. ¿Verdad? El pecado te lo pide. Decía, mi cuerpo te lo pide. Ellos tenían un refrán que decía, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. En otras palabras, ellos decían, así como a mí me da hambre y le doy de comer a mi cuerpo cuando tiene hambre, cuando el cuerpo me pide pecar, yo también le doy rienda suelta. Y esa era la mentalidad. Hermano, y aquí estamos hablando de personas que estaban en la iglesia. Estamos hablando de un cuerpo que Pablo cuando predicó aceptaron a Jesucristo. Pero ellos pensaron, decía, bueno, es que todo me es lícito. ¿Y cuál era el problema? Pablo lo está explicando. Primero, para que usted vea que muchos de los problemas comienzan con la ideología que uno se hace en la mente. Y no, cuando no nos dejamos llevar por su palabra, por la Biblia, por las Escrituras, y solamente
lo que hacemos es repetir ideologías. Se convierte en un peligro en nuestras vidas. So ellos decían, no, pero es que si el cuerpo tiene hambre, le doy de comer. Asimismo, si me pide pecar, concedo las decisiones de este cuerpo. Y habían adoptado ese pensamiento filosófico. Y Pablo comienza a decirle, en otras palabras, comienza a decirle, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios se levantó. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pablo está diciendo, mire, va a haber un tiempo en que ya no vas a tener hambre, ya no vas a tener pasiones de la carne, porque así como Dios mismo resucitó a Jesucristo, nosotros también seremos resucitados. Pero por el momento, en otras palabras, pero mientras tanto están aquí. Y eso es lo que Pablo comienza a decir. Dice el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Aquí Pablo nos comienza ahora a explicar cuál es el problema. Primero era el problema filosófico. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Que si el cuerpo me la pide, yo le concedo lo que el cuerpo me pide. Y el problema es que habían unos varones que estaban teniendo relaciones con unas rameras. Y se puede decir que podía ser las famosas prostitutas de, se me fue el nombre de la diosa de allí, Afrodita, gracias. De las 1000 que había. Pero ellos estaban siendo parte de eso. Y decían, no, es que Pablo dice, todo me es lícito, ¿so esto? Yo sé que no es bueno, no conviene, pero no creo que traiga problemas. Ese era el pensamiento. Porque ellos pensaban que el alma no tenía que ver con las acciones de nuestro cuerpo. Y Pablo le está haciendo una teología ahora de la importancia que también tiene el cuerpo. Hablábamos en la conferencia de matrimonios. Que el propósito principal del matrimonio es glorificar a Dios. Y que nosotros podamos mirar nuestro matrimonio y decir, ¿este matrimonio glorifica a Dios? ¿Verdaderamente es Jesús exaltado? De la misma manera nuestro cuerpo. No dejo que mis opiniones dominen las decisiones de qué me pongo, de qué hablo, de qué hago. Cuando me miro al espejo, y eso es la importancia, y eso es lo que hablaba yo de los dos extremos, que vienen siendo egoístas y hacen sus cosas por motivos egoístas. Pero cuando me miro al espejo, nuestro pensamiento es, como me veo en el espejo, ¿estoy glorificando a Dios? Como me veo, ¿está siendo Dios glorificado? Y aquí no estamos hablando de modas específicas. Estamos hablando más de lo que se llama modestia. Nuestra modestia está glorificando a Dios. Esto va tanto como a hombres y como a mujeres. Yo tengo que
mirar y decir, ¿estoy glorificando a Dios de la manera que estoy conduciendo mi aspecto externo? ¿Está siendo Dios glorificado? Ahora no es que usted ahora vaya con un tuxedo hasta para ir a McDonald's a comer. Porque de verdad que a veces uno se levanta a la mañana, va para la tienda y uno va como se levantó. No es eso, hermano, es nuestro cuerpo verdaderamente. ¿Estamos glorificando a Dios con él? Dice, mire. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Por lo que dice, los dos serán una sola carne. Y esto es, usted me permite, ¿verdad? Este consejo también llega a todas las edades, pero quiero enfocarme en la juventud. Permíteme explicarle este verso a ustedes. Estamos viviendo en un mundo donde la pureza es motivo de burla. Donde el guardarse es motivo de burla. Donde si tú eres puro, los jóvenes, I don't know if they still do that, pero te categorizan como un loser. Oh, you're a loser. Porque te estás guardando. Porque no lo digo yo, lo dice las Escrituras. Cuando tú entregas esa parte íntima de tu ser a una persona que lo único que sabe hacerse es un conflate, un cereal. Me salió bien boricua eso. O semana tras semana hay una persona nueva en tu vida. Dios estableció, permíteme hablar como adultos, porque el sexo no es pecado. Cuando se practica durante el modelo que Dios estableció del matrimonio, es una bendición. Fuera del matrimonio se convierte en maldición. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque lo que estás haciendo es consumiendo, o consumando, una manera que Dios estableció para que no solamente físicamente, pero espiritual y emocionalmente tú te vuelves una sola carne. Una sola carne. El cuidarnos no es decir, no, entendemos, mire, número uno, relaciones románticas por allí, que usted esté con cada pareja todos los días, además de lo obvio que hay enfermedades, que hay tantas cosas. Estás violando una ley que Dios estableció, que es íntimo, que es la manera que Dios consuma ese matrimonio, que es lo que te hace uno con esa persona. O sea que también una ñapita de conferencia de matrimonio. Eso es parte de la vida matrimonial. Es parte de la vida matrimonial. También de esa manera glorificamos a Dios cuando se hace bajo los estatutos de su mandato. Pero estos hermanos en Corintio tenían un relajo. No lo veían como que algo que fuera de gran agravio.
Dice el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y eso es lo que hablábamos en la conferencia, la importancia de entender el evangelio, de que como estoy en Cristo, entiendo que su estatuto, al seguir su mandamiento, lo estoy glorificando a Él. Ahora Pablo da una solución para si tienes problemas con eso. Si tienes problemas con esa pasión de la carne, Pablo no te dice enfréntalo. Pablo no te dice coge una espada y pelea con eso. Pablo no te dice ve allí y confronta tu temor, tus debilidades. No. Dice el versículo 18, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Y eso es una de las cosas que yo enseñaba en lo que es la guerra espiritual. Y una de las cosas que yo enseñaba en el estudio de la guerra espiritual es que a todos se le quiere llamar un espíritu. Y estamos orando, Señor, reprende este espíritu de fornicación, o reprende este espíritu de adulterio, o reprende este espíritu de mentira, o reprende este espíritu de robar. Déjeme decirle que usted se va a quedar toda una vida orando para que Dios reprenda ese espíritu y nada va a suceder porque no existe tal cosa como un espíritu de fornicación. No existe tal cosa como un espíritu de ladrón. No existe tal cosa como un espíritu de mentira. Sino la Biblia le llama obras de la carne. Y Pablo dice, huid. Porque a veces queremos achacarlo. No, es que yo soy así porque es un espíritu que tengo. No. Es porque no te has arrepentido de corazón. Pablo dice, huid de la carne. Yo creo que todos en un momento cuando mencioné esto, quizás los que leen la Biblia constantemente, entienden. Quizás su mente se le fue a donde José. José no se paró y espíritu de fornicación fuera. No fue a buscar agua bendita o aceite. Dice la palabra que Jesús, ¿qué hizo? José, ¿qué hizo? Salió corriendo. Salió corriendo. En una ocasión había este hombre que se llamaba Agustín, no estoy hablando de San Agustín de Hipona. Un hombre que se llamaba Agustín, que tenía una vida de pecado, ¿verdad? Y era practicante de la fornicación. Pero que un día Jesús llegó a su vida. Él cambió. Entendió que la única manera que él podía parar esas cosas, primeramente el arrepentirse, en segundo lugar reconocer qué era lo que lo estaba llevando a esa vida, y entendió que uno de los factores era sus amigos. Era en el área donde vivía, en el área donde estaba. Y él pues se alejó de sus amigos, se alejó de esa vida, tuvo a Cristo en su corazón, 6756 Ale. De esa vida. Y entonces, en una ocasión tuvo que volver a su barrio para hacer una diligencia. Tuvo que volver a su barrio.
Y cuando está en el barrio se encuentra una mujer con quien él había estado. Y le grita, Agustín. Y él cuando ve a esa mujer, la ve y dice, para allá no voy. Se fue corriendo. Y ella le gritaba, Agustín, ese eres tú. Él le dice, no, ya yo no soy ese. Y se fue corriendo. Mire, la Biblia dice, resistid al diablo y él de vosotros huirá. Pero cuando es la de la fornicación, dice, salid corriendo. Si algo no te está haciendo sentir bien, no te hagas el fuerte. No te hagas el que eres un querubín, un serafín. Sal huyendo. Si sientes que la aplicación de TikTok te está afectando, desconéctala. Si sientes que la aplicación de Instagram te está afectando, desconéctela. Si sientes que ciertos programas te están afectando, desconéctelo. ¿Usted sabe cuál es la palabra que define fornicación? La palabra griega de fornicación es porneia. Y ya usted sabe cuál es la palabra que se parece a esa, ¿verdad? Asimismo, la palabra griega que describe fornicación es porneia. O sea que de ahí es que sacan la palabra pornografía. No te está diciendo, yo soy fuerte. Esta serie yo sé que contiene. Pero no, yo soy una persona de oración y yo todas esas cosas las puedo aguantar. ¡Huye! ¡Huye! A mí me gustaba un refrán que mi pastor siempre dice y se ha quedado conmigo. Que dice, una mente desocupada es el taller del diablo. Y eso siempre se quedó conmigo. Una mente desocupada es el taller del diablo. Pablo no solamente le está dando una teología, Pablo también le está dando un consejo práctico. Le dice, huye. Tenemos que entender cuáles son esas cosas que provocan esos sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo, pero todavía tenemos esta naturaleza caída. Y ese es el problema de muchos, que no quieren reconocer su debilidad, no quieren reconocer en dónde flaqueamos. Y cuando nosotros queremos adoptar una mente de super santidad, de que a mí nada me toca, no es coincidencia, que lamentablemente, porque uno no se goza de eso, que los ministros que más han caído en estos tipos de loqueras, la palabra no me sale ahora, de escándalos, esa es la palabra. Irónicamente eran los que más santidad predicaban en un púlpito. No es casualidad. Es porque cuando yo vivo una vida creyendo que a mí nada me puede tumbar. Ustedes saben, todos esos coros que yo le piso la cabeza al diablo. Y todas estas cosas. Mire. Dice, huid. Cuando somos tentados, no nos creamos Superman. Porque mire, usted puede tener credenciales. Me acuerdo como una anécdota vieja que había un pastor que estaba, mire los credenciales. Y le decía a uno, mira, yo soy reverendo, sutano, que si esto, enseñándole las credenciales. Y cuando fue al campo a tumbar un mango, se soltó un toro. Y ese reverendo corriendo.
Y el campesino le dice, enséñale las credenciales. Enséñale las credenciales al toro. Es importante entender que ni las posiciones, que ni los títulos, ni que cuánto usted ora o cuánto usted lea la Biblia, si usted no entiende que estamos en un estuche de una naturaleza caída y usted quiere jugar con el fuego, se va a quemar. Se va a quemar. Pero cuando entendemos que vivimos bajo la misericordia de Dios, huimos. Si llega un momento que tiene todos los elementos necesarios para yo pecar, sal corriendo. Y ese es el ejemplo, ese es el consejo pastoral a través de la Biblia. El mejor consejo, porque si ese fue el consejo que Pablo dio, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando te pones a jugar con la tentación, vas a caer. Dice, huid de la fornicación. Y dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dicen los estudiosos, los científicos, que ese sentimiento físico puede ser hasta más malo que una adicción de droga, que una adicción de alcohol. El uno caer en esa práctica de la fornicación es más difícil que cualquier otras adicciones. Pablo estaba ya bastante adelantado en su manera de pensar, mucho más que ahora. Dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Pero mira lo maravilloso de esto. Dios nos manda a huir. Pablo aconseja, huye de la fornicación. Pero no lo hagas por ti o porque quieres enaltecerte, sino José dijo estas palabras: no quiero pecar contra Dios. Él no fue a Facebook y dijo, qué duro soy, huí de la tentación hoy. Wow, yo sí que soy un duro, a mí. No. Cuando nosotros entendemos que no pecamos, no porque quiero enaltecer mi orgullo de que, wow, qué tremendo yo soy. Pero cuando decimos no quiero pecar porque no quiero ofender a Dios. Porque yo quiero exaltarlo. Porque la Biblia dice que mi cuerpo también. O sea que esa filosofía de que Dios solamente mira el corazón. Porque es que a veces cogemos un texto y lo sacamos. Ahí Dios estaba tratando un asunto específico y estaba hablando con Samuel. Era la situación, ¿verdad? Que Dios le estaba dando una lección a Samuel. Pero eso no es porque ahora tú cojas eso y lo apliques en todo. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que entender que también nuestro cuerpo glorifica a Dios. Con nuestro cuerpo. Porque ¿qué? Somos templo del Espíritu Santo. Yo quiero que usted entienda. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a que se construyera un tabernáculo para Él morar allí. Allí Él se manifestaba.
Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y se rasga el velo, ahora nosotros somos ese tabernáculo. Nosotros somos el templo. En mí no mora cualquier cosa. Mora el Espíritu Santo de Dios. En los primeros capítulos dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando nos encontremos en diversas situaciones. Mire, no diga, no voy a hacer esto porque después no me dan parte. No voy a hacer esto porque después no me consideran en una posición. No voy a hacer esto para que no me critiquen. No voy a hacer esto porque en mí mora el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu glorifica a Dios. Cuando nuestra vida, mi propósito del despertar es glorificar a Dios. Cuando como, glorifico a Dios. Cuando trabajo, glorifico a Dios. Cuando duermo, glorifico a Dios. Toda nuestra vida debe ser dirigida, debe ser guiada por el propósito de glorificar a Dios. Todo. Porque, versículo 20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, imagínense que, hermano, nuestro copastor compre, no sé, un Bugatti. Un carro carísimo. Un carro carísimo. Y no sé, algo le pase y él diga, pastor, ¿sabes qué? Yo le voy a prestar el Bugatti a usted por un mes. Créeme que yo creo que hasta descalzo guiaría yo ese carro. Hago todo lo posible para entregárselo tal como él me lo prestó. Porque yo entiendo que no es mi propiedad. Que ese carro le pertenece a Jorge. Por lo tanto, yo no puedo hacer lo que yo quiera con ese carro. Yo, conociendo a mí, yo creo que yo al día se lo entrego. Digo, no, yo no puedo con esa atención. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que los cuerpos no son de nosotros. Son de Dios. Él nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, cuando fuimos adoptados como hijos suyos, este cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Por lo tanto, tengo que cuidarme. Desde lo más sencillo, cuídate. ¿Qué retratos tú estás subiendo en las redes sociales? Desde lo más sencillo hasta lo más agravoso. Porque acuérdate, young people, listen to me, jóvenes, escúchame. Cuando tú vayas a subir una foto a las redes sociales, pregúntate, ¿esa foto glorifica a Dios?
Sí, porque hoy en día se ven unas fotos provocativas y ponen hasta un versículo bíblico abajo. Que no tiene que ver nada. ¿Ves? No es solamente nuestros sentimientos que le entregamos a Dios. No es solamente nuestra mente. También con vuestros cuerpos. Esa filosofía de que el cuerpo no tiene que ver con el alma era una filosofía de los atenienses. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos. Mora en nuestros cuerpos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en los momentos que somos tentados a fallarle. Que podamos huir de la tentación. Que en el momento de faltar el respeto a nuestro cónyuge podamos huir de eso. Que el día que vayamos a decir una mala palabra, huyamos de eso. Que el día que vayamos a cometer fraude, huyamos de eso. Que cada vez que la tentación quiera tocar la puerta de nuestra vida, podamos huir. Podamos huir. Y Romanos nos enseña que vamos a vencer porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Por consiguiente, hermanos, que entendamos que glorificamos a Dios en todo. Cuerpo, alma y espíritu.